Bienvenidos. Aunque hoy ya iniciamos meditando en números, quiero terminar la carta de los Gálatas. De hecho, hacen falta ver varios temas en Gálatas, pero ya estamos meditando en números. Y quiero que nosotros vayamos al capítulo 5, verso 13, e iniciemos con este pasaje. Hoy vamos a estar hablando acerca de permanecer firmes en la libertad de Cristo. Y hablábamos acerca de la justificación. ¿Qué implica ser justificado? Y si es necesario vivir en obediencia, porque hablábamos que las obras de la ley no salvan, sino es por fe. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús y la salvación es por gracia. Sin embargo, hoy veremos en este tema qué es lo que debemos hacer ahora que somos libres de esa ley y somos libres en Cristo. Capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Y quiero volver a leer la primera parte. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te damos en esta noche que podemos abrir tu palabra, que podemos estar en tu presencia. Sabemos que siempre estamos en esa presencia tuya, tú estás en todo lugar. Pero en este momento como iglesia, como cuerpo, estamos delante de ti y hay hermanos que están conectados y también estamos en esa comunión. Háblanos a través de tu palabra y queremos ser edificados. Queremos tener un compromiso como pueblo y como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Entonces, la justificación por fe no implica vivir la vida como nosotros queremos, sino implica vivir una vida en obediencia, ya no a la ley de las obras, pero sí a la ley de Cristo, que ya han tocado algunos hermanos. No implica el desprecio o descuido total a la ley, sino que la salvación ya no es por esa ley. Ahora la ley que obedecemos es la ley de Cristo o la ley del Espíritu, porque en Cristo se cumple toda la ley. Así que no, la discusión era porque querían volver a los rudimentos y a los ritos, pensando que eso los salvaba. Sin embargo, Pablo nos llama a estar firmes en la fe. Y vamos al capítulo 5. En el verso 1 la premisa es estar firmes, mantenerse en la libertad. Dice el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sería el pasaje paralelo del verso 13, pero lo está diciendo con otras palabras. No vuelvan a la esclavitud, no vuelvan al yugo. Y no volver al yugo es volver a esas obras de la carne, volver a vivir bajo el gobierno de la carne, bajo el gobierno de Satanás, ser dominado por Satanás y por nuestros deseos. Sin embargo, Pablo está diciendo, estén pues firmes. Con todo lo que hemos hablado, lo que quiero decirles, dice Pablo, con ese pues, es permanezcan en esa libertad firmes. ¿Por qué firmes? Porque hay una lucha de nosotros en ocasiones porque sería más fácil volver a esas obras porque los demás lo ven y como que los demás lo reconocen. Uno, pero otra también es por nuestra naturaleza pecadora que difícilmente se sujeta a la ley de Cristo, pero cuando nosotros doblegamos nuestro ser a la obediencia a Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, ya no es algo difícil, sino que ahora de manera natural el deseo de nuestro corazón es vivir en la voluntad de Dios. Y va a decir el capítulo 5, verso 4, que tengamos cuidado y nos mantengamos firmes para no deslizarnos. Y porque un poco de levadura, nos va a decir el verso 9, ¿qué pasa? Fermenta o echa a perder toda la masa. Estamos en la gracia,
Somos justificados, pero empezamos a meter otras cosas. Y cuando algo ¿se fermenta solamente esa parte o se fermenta todo? Todo. Lo que está diciendo, empiezan a meter eso, entonces todo el evangelio se ha echado a perder, se ha fermentado, porque ya no están dependiendo de la gracia ni dependiendo de Cristo. Por eso dice el verso 13 que leímos al principio, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la libertad, pero lo voy a decir en un español mexicano, pero no se pasen, no malentiendan, pero no usen esa libertad para vivir como ustedes quieren. Eso es lo que está diciendo, porque muchos dicen somos libres, entonces ahora podemos hacer lo que queremos, y no es de esa manera. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25 nos va a estar hablando repetidamente, y voy a tomar solamente 3 puntos aquí: el verso 16, el verso 18 y el verso 24 para resumir este pasaje. Y nos va a decir 3 cosas. Ustedes ya ahora están en la libertad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Verso 16 dice que no nos dejemos llevar por los impulsos pecaminosos, sino que nosotros debemos andar en el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no se malentienda, hermanos, que esa libertad nos permite o es licencia para pecar. No, dice, deben andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es una forma de caminar, de vivir diariamente. No quiere decir que somos perfectos, que no fallemos, pero que nosotros diariamente estamos buscando andar en el Espíritu, en esa dirección del Espíritu, en ese gobierno del Espíritu. Luego veremos en Romanos capítulo 8 también esto. Uno es, entonces, anden en el Espíritu, que su vida sea del caminar constante en la dirección del Espíritu Santo. Verso 18, lo leo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ustedes dicen que no están bajo la ley, bajo las obras de la carne. Deben ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu los guiará a pecar? No, en ninguna manera. Los que son guiados entonces por el Espíritu, ahora no están obligados a cumplir la ley de Moisés, nos dicen otras versiones, pero ahora tienen que estar dirigidos por el Espíritu Santo, hacer la voluntad del Espíritu. Y esa voluntad del Espíritu, según Romanos capítulo 8, verso 29, es llevarnos, como la voluntad del Padre, llevarnos a vivir con la imagen de Cristo. ¿Somos libres? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Andemos en el Espíritu. Seamos gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y el verso 24 dice de la siguiente manera: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Algo que dice aquí, los que son. Y ese verbo ser es de pertenencia. Los que pertenecen a Cristo. ¿Usted pertenece a Cristo? Debe haber crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los que viven por el Espíritu, los que andan en el Espíritu, son los que pertenecen a Cristo y son los que hacen o han hecho morir su carne con sus pasiones y deseos. Entonces, esa libertad y el vivir en el Espíritu no implica vivir como yo quiero, sino es vivir bajo el gobierno de Dios. Que esa voluntad de Dios se vuelva mi voluntad, que se vuelva un gozo poder vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ya no es porque la ley me lo impone, ya no es porque el pastor me lo impone o la iglesia me lo impone, sino porque yo quiero vivir en obediencia a Dios. Si vives por el Espíritu, entonces estás siendo dirigido por el Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida. Dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. ¿Se da cuenta que vuelve a unir estas dos partes que había dicho en los primeros versos? Andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Si entonces usted dice en el verso 25
que vive en el Espíritu debe caminar conforme el Espíritu Santo le pide. ¿Qué significa andar en el Espíritu? En el capítulo 5, verso 16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el verso 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen, son contrarios. Recordemos que habíamos visto que aún viviendo bajo la ley, y dice que esos ritos, esos dogmas eran una rigurosa ley en la carne, moral, ética, religiosamente, y tienen reputación, o sea, tienen reconocimiento de la gente y lo admiran y dicen: mira, qué piadoso es, qué buena persona es. Dice, pero aún viviendo de esa manera, eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. El hombre sigue pensando y haciendo los deseos de su corazón. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Y cuando dice que el deseo del Espíritu y el deseo de la carne se oponen, utiliza una palabra en el original que es antikemai. ¿Qué es esto? Están en contra. No podemos vivir en el Espíritu y vivir en la carne. No se puede. Algunos han dicho: es que yo le digo al Espíritu, sal de mí un momento y entonces puedo hacer lo que quiera. ¿Podrá vivir de esa manera? Es que yo sí soy cristiano, soy espiritual, pero no lo soporto. ¿Qué hay entonces en su corazón? Puede decir amén o puede decir ay de mí. O mejor diga ay del hermano que no vino, ¿no? Pero ¿no nos ha llegado a pasar eso, hermanos? Dígame si no. O solamente al pastor le ha llegado a pasar eso. Y entonces tenemos que traer doblegado nuestro yo a la voluntad del Espíritu. Voy a ir rápido porque son varias cosas que tengo que ver. Entonces, no solamente es andar en el Espíritu, decir camino bajo el gobierno de Dios, sino que no voy a hacer aquello que se opone a la voluntad de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo es, según dice el capítulo 5, verso 19, habla de las obras de la carne. Los que son guiados por la carne, ¿qué hacen? Las obras de la carne. Pero al final del verso 21, ¿qué nos va a decir? Estos que viven conforme a la carne no heredarán el reino de Dios. Yo sí soy cristiano. Bueno, pero pues me ando aventando mis bailongos, ¿no? Allá en el mundo. ¿Cómo dirían? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No ser tan puro. Pues por ahí ando. ¿Qué dice? Si tú vives conforme a la carne, a ver, no sé si leí la misma Biblia. A ver, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y los que son guiados y andan en el Espíritu, fíjese que dice que no son obras de la carne. Vean el verso 19 primero. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, la carne hace obras. Pero el Espíritu, en el verso 22, no hace cosas del Espíritu, sino dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? La semilla que ha sido plantada de manera natural produce su fruto. Y esa semilla no es nuestra. Las obras de la carne son producidas por nosotros, como diría Santiago, ¿no? Las concupiscencias. Pero el fruto del Espíritu es la semilla que Dios ha puesto en nosotros y lo que va a producir es el fruto de Dios. Por eso, ¿qué es lo que produce? El carácter de Dios. Y al final del verso 24, que leíamos hace un momento también, entonces estas personas, los que son de Cristo, que son los que producen o sea, que Dios produce el fruto en ellos, han crucificado su carne con sus deseos. Estas personas han muerto y ahora ya no se produce el fruto de ellos, sino el fruto que Dios ha puesto de manera natural. Es el fruto del Espíritu. Y
este fruto no es carnal. Este fruto proviene de Dios, muestra el carácter de Dios. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Es que cada área de nuestra vida está gobernada por la voluntad de Dios y por el Espíritu Santo. ¿De qué manera vive usted? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y yo creo que aquí nos vamos a confrontar porque aunque muchos nos decimos cristianos, a veces todavía no había un caballo de las caricaturas de mi tiempo, ustedes ya no las conocen, los de mi tiempo, que se llamaba Chester. Y Chester tenía una pata tiesa. Entonces Chester iba para allá, pero la pata iba para el otro lado. A veces así somos. Decimos que tenemos nuestra mirada en Cristo, pero nuestro pie no es pata, ¿verdad? Nuestro pie nos lleva para otro lado. Está esa lucha. ¿Qué tenemos que hacer? Crucificar nuestra carne. Es una lucha. Pero si nosotros andamos conforme a la carne, va a haber un resultado. Si andamos conforme o vivimos conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu, va a haber otro resultado. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos al capítulo 6, versos 7 y 8. Dice de esta manera: no os engañéis. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Qué significa no os engañéis? Lo dice así como en un español muy delicado. Pero en nuestro español mexicano, chilango y de barrio o común, ¿qué entendemos? No os engañéis. Ya entendimos todos. No nos engañemos, no tratemos de dormir al velador, no tratemos de justificarnos. Y bueno, lo digo de esta manera más común, pero sé que hay otras expresiones más coloquiales, ¿no? Hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Y qué significa sembrar y segar? Va a cosechar, no lo que sembró, sino mucho más. Y va a cosechar la naturaleza del fruto o de la semilla que sembró, no otra cosa. Sembró manzanas, va a recibir manzanas. Sembró jitomates, va a recibir jitomates. Y sembró 4 semillas y tal vez obtenga 1 o 2 mazorcas. Sembró para la carne, ¿qué es lo que va a obtener? Sembró para el Espíritu, ¿qué es lo que va a obtener? Vuelvo al verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará, ¿qué va a segar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es una manera metafórica hablando de ese cultivo. Mira, vas a recibir corrupción. ¿Qué es esto? ¿Qué es la corrupción? La muerte. Lo que está echado a perder, descompuesto. Vas a recibir muerte. Pero el que siembra para el Espíritu segará, cosechará vida eterna. No podemos decir que somos guiados por el Espíritu, vivir conforme a la carne, o sea, estar sembrando cosas de la carne y esperar resultados del Espíritu. Porque el que dice que vive en el Espíritu y anda conforme a la carne, nada más está engañando, se miente y no vive conforme al Espíritu. Realmente está viviendo conforme a la carne. Puede decir ahí del hermano que no vino, o amén, porque yo estoy viviendo conforme al Espíritu. Pablo llega al punto de decir en el capítulo 6, verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, no me estén molestando, ni juzgando, ni diciendo nada, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en mi mismo cuerpo las cicatrices que muestran que yo he muerto con Cristo.
muestran que soy de Cristo, muestran que vivo por el Espíritu. Eso lo dice Pablo. ¿Qué podemos decir nosotros o qué decían los hermanos de Galacia? ¿También podían decir que llevaban en su cuerpo las marcas de Cristo? ¿Se asemejaban a Cristo? Cuando la gente te oye, te ve, ¿a quién ve? ¿A ti o a Cristo? Ahora, hemos hablado de no vivir conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos entendiendo que ambas se oponen y que hay un resultado natural, que es una cosecha, porque la semilla que fue plantada es carnal o espiritual. Por eso es tan delicado que si nosotros sembramos legalismo, si sembramos paganismo, si sembramos, ¿qué otras cosas? Herejías, ¿qué es lo que va a resultar? Se va a ir multiplicando eso. Pero si nosotros sembramos la palabra, arrepentimiento, si nosotros sembramos santidad, ¿qué es lo que va a producir? Ese mismo fruto. Pero recordemos, no es algo que nosotros hacemos, ya desde que empezamos Gálatas lo estuvimos viendo, es algo que el Señor hace en nosotros. Entonces, tenemos que entender que somos llamados a vivir en el Espíritu y ahora debemos vivir en obediencia a la ley de Cristo. Somos libres para vivir en obediencia, porque antes no podíamos vivir en obediencia. Nuestra mente, nuestra carne se rebelaba naturalmente. No podíamos sujetarnos a Dios, dice Romanos. Y aunque quieran agradar a Dios, no pueden. Pero ahora los que somos de Cristo tenemos libertad. Libertad para decirle al pecado no, y libertad para ahora sí poder vivir en obediencia al Señor. Y ahora ya no como una imposición, sino como un gozo. Ahora, hermanos, la fe no está desvinculada de las obras, como ya lo mencioné desde hace 2 semanas, sino Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Capítulo 2, verso 20, verso 22, verso 24, Efesios 2:8 nos va a estar hablando de esta manera. Le leo Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El Señor nos ha salvado. Pero ahora Santiago 2 dice, pero tienen que vivir dando ese fruto. Las obras y la fe van juntas. Romanos capítulo 2, verso 13, nos va a decir de esta manera, mismo Pablo, el escritor de Gálatas, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Déjame ver otras citas que quiero tocar. El capítulo 6 también. Capítulo 6, verso 4, que también ya se ha hablado de este verso. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al resucitar, al morir para nuestra carne, al resucitar, ¿quién es el que vive en nosotros? Cristo vive en nosotros. Y entonces en el capítulo 6, verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces ya no está el reino o el gobierno del pecado de Satanás o de la carne, sino está el gobierno de Dios sobre nosotros. Cristo es el fin de toda esa ley que habíamos estado hablando y que los judíos habían vivido y cumplido. Él cumplió y pagó por toda la humanidad. Y Él se presentó delante de Dios como el justo y el que justifica, como el pago suficiente por el pecado del hombre para declararlo justo delante de Dios, pero aquella persona que tiene fe en Él. Y tener fe no es decir yo creo en Jesús, no, yo creo en la obra redentora de Cristo como el Salvador. Creo que Él murió, resucitó, y creo que cuando
me acerco a Él y confieso mis pecados a Él, entonces puedo nacer de nuevo. Él me da el nuevo nacimiento. No es que yo esté naciendo, sino puedo dar ese paso de fe y el Señor me resucita. Dice Romanos capítulo 10, verso 4, porque el fin, en este caso está hablando del cumplimiento, el fin o el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia para todo aquel que cree. Toda la ley era imperfecta y solamente le estaba mostrando al hombre y diciéndole como con un látigo: mira, aquí fallaste. Y le estaba recordando su pecado y le estaba mostrando su falta, pero no podía cambiarlo. Pero cuando vino Cristo cumplió la ley y ahora el hombre es transformado a la imagen de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8, versos 1 al 16. Vamos a ver. Ahora estos nacidos de nuevo viven conforme al Espíritu, andan conforme al Espíritu, son guiados por el Espíritu, ya no andan conforme a la carne, han hecho morir su carne, la han crucificado y han muerto para sus pasiones, para sus deseos. Y ahora estos hombres empiezan a mostrar ese fruto natural de la nueva naturaleza, valga el pleonasmo. La nueva naturaleza que tienen en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no viven ellos, no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Antes pecaban de manera natural, y le voy a decir espontáneamente, y hasta se regocijaba en el pecado. Pero ahora peca y entonces el Espíritu Santo, no solamente en su conciencia, en su corazón, lo constriñe, lo llama, lo exhorta. Y muchas veces lo hace llorar y doblegarse. Y ahí va de regreso a pedir perdón. Y ahora dice, ya no lo puedo hacer. Lo piensa 2 veces. Aunque la tentación antes era fácil, ahora lo fácil es obedecer a Dios. Lo difícil, o más bien donde luchamos es para volver a caer. Ya no queremos volver a caer. Pero antes el hombre, ¿qué hacía? Hasta se regocijaba en el pecado. Pero ahora no. Cuando cae, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo en Cristo se siente con dolor en su corazón por haberle fallado al Señor. Vamos a Romanos capítulo 8, les decía, verso 1. Estos que ahora viven en el Espíritu, que son guiados por el Espíritu, que han crucificado su carne, dice el verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, hermanos, estamos en Cristo Jesús. Para nosotros no hay condenación. Ya no hay ese juicio como para el que está condenado. ¿Por qué? Porque él irá al juicio y a la muerte. Nosotros vamos a decir que fuimos absueltos por Cristo. Eso es la salvación. Y el juicio ya no será de condenación, seremos condenados o absueltos. No, vamos al tribunal del Señor, pero justificados. Vamos a recibir la herencia del Señor. Dice, estos que son de Cristo, para ellos ya no hay condenación, pero sigue el verso 1. ¿Cómo se ve a este tipo de hermanos o creyentes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelve a tomar Pablo ese tema y todo el capítulo 8 va a hablar de eso. Aún desde el capítulo 7 va a estar diciendo que hay una lucha y una batalla en el hombre, y muchos dicen es que Pablo tenía eso. No, eso es lo que el hombre piensa antes de conocer a Cristo. Pero llega al verso 23 del capítulo 7 y dice, pero veo otra ley en mis miembros, la que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto dice mucha gente. Pero el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que dijera, no hay salvación, no hay rescate,
no lo puedo lograr. Pero ahí es donde entra el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ahora ha quitado la ley de las obras. ¿Y qué ley se está estableciendo a través del Espíritu? Lea conmigo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de las obras nos llevaba a muerte, a condenación. Pero esta ley del Espíritu nos lleva a vida. Pero aquí le llama a Pablo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me gusta ese término que utiliza Pablo. Por eso le decía que yo creo que hubiera sido abogado Pablo, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué hace esa ley? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿de qué ley está hablando? La ley de las obras, la ley del pecado, la ley de la muerte. Por cuanto era débil por la carne, yo volvía a fallar y yo caía y no había libertad para mí, aún con los sacrificios. Pero dice el verso 3, en esa condición entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, en nuestra misma condición lo envió. No podemos decir que lo envió o que nació aún siendo Dios. Nació y él no era tentado o él no tenía la naturaleza humana. Él tenía la naturaleza humana, 100% hombre, aunque es también 100% Dios. Pero en esta condición humana estaba sujeto a nuestra naturaleza. Pero en esa condición, dice, condenó al pecado en la carne. Nos enseñó que se puede vivir esa ley. Y más allá, le dio muerte. Y dijo, ¿qué es muerte? Quitarle la vida, quitarle la autoridad, quitarle el poder que tenía esa ley del pecado y de la muerte. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, esa justicia que buscaba la ley, que nunca logró, a través de Cristo, esa justicia se cumple en nosotros. ¿En quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay mucha gente que dice, o pseudo cristianos, no les llamo cristianos, sino pseudo cristianos. Dice, yo soy cristiano, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya el Señor me salvó. Voy a aceptar su premisa. Sí, puede hacer lo que quieras. Pero si eres del Espíritu, ¿en qué cosas piensas? En las cosas del Espíritu. Y si eres de la carne, en las cosas de la carne. Pero ya vimos que el de la carne, ¿qué resultado tiene? Muerte, condenación. Aún aceptando esa premisa, que se quisieran justificar, pero es inválida. Porque el que es del Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu y va a buscar agradar a Dios y no va a estar buscando la manera de saltarse la ley. Dirían en el rancho, de saltarse la tranca, ¿no? No va a estar buscando la manera de cómo jugarle ahí y decir esto sí y esto no, porque yo lo decido. No, él va a pensar en las cosas espirituales, va a buscar vivir en el Espíritu, va a buscar obedecer a Dios. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántas veces en todos estos pasajes ha mencionado el resultado de vivir en la carne y de vivir en el Espíritu? Y es como decir, y lo voy a decir de esta manera, es como si nos dijera así, si no entiendes de una, a ver si entiendes de la otra. Y si no, te lo regreso otra vez. O sea, entiende que tienes que vivir, si eres salvo, tienes que vivir como una persona salva. Si eres espiritual, tienes que pensar en las cosas espirituales. Si dices que has nacido de nuevo, tienes que vivir con esa nueva naturaleza. Porque los que son del Espíritu piensan aún en las cosas del Espíritu.
Y esto los lleva a ocuparse de la vida y la paz, no del pecado. Verso 9. Más vosotros, y yo creo que es mi oración y la oración de Pablo, y debe ser la oración suya, no solo para usted, sino para su familia, para sus hijos, para otros hermanos de la iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mi oración es que podamos vivir conforme al Espíritu. Y vivir conforme al Espíritu no es vivir fuera de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro reino no está en este mundo. Trabajamos como toda la gente, nos esforzamos. Y a veces nos cansamos, no, muchas veces nos cansamos. Y a veces tal vez hasta nos enojamos, sí, pero no debemos darle lugar al diablo. Y a veces nos debilitamos. O nada más a mí me llega a pasar. Pero no debemos permitir que el enemigo nos mantenga en esa situación. No debemos abrirle puertas al enemigo, sino recordemos, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que levantarnos. Levanten esas rodillas paralizadas, los brazos cansados. Levante el rostro, que su redención está próxima. Hermano, ¿cómo tenemos que vivir? No según la carne, sino según el Espíritu. Verso 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, van a ser guiados por el Espíritu Santo, van a vivir conforme al Espíritu Santo, van a tener el fruto del Espíritu, van a tener de manera natural el resultado, que es vida y paz. Si ustedes son guiados, o el Espíritu de Dios mora en ustedes, van a pensar y van a actuar conforme al Espíritu. Y dice el verso 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Recordamos que decía Pablo en Gálatas? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. O eres espiritual o eres carnal. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. O sea, estamos obligados, no a la carne, para que vivan conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿somos deudores a qué? Al Espíritu. O podemos decir, obligados a vivir en el Espíritu. Porque Él mora en nosotros. Porque nos dio vida. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis nuevamente. Hagan morir las obras de la carne. ¿El Señor ya nos salvó? Sí. Pero Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Ahora les toca a ustedes hacer morir esas obras de la carne. Déjense gobernar por el Señor. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, lean conmigo, estos son hijos de Dios. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. Entonces debe ser guiado por el Espíritu. Haga morir las obras de la carne. Es deudor al Espíritu y no a la carne. Ocúpese en las cosas del Espíritu. Piense en las cosas del Espíritu. Y para usted no hay condenación, porque está en Cristo Jesús. ¿Verdad que no es, soy salvo por gracia, soy justificado por la fe en Jesucristo y ahora vivo como quiera? No, al contrario, ahora el Espíritu vive en mí, me guía, me gobierna y yo me gozo en vivir en obediencia al Espíritu de Dios, a su palabra. ¿Vivimos de esta manera? Si no, hoy es un momento para decir, Señor, ayúdame a vivir. Quiero crucificar mi yo con mis deseos, con mi avaricia, con las tentaciones, con mis debilidades. Todo va a estar allí, porque mi viejo yo está muriendo ahora. Dice en el capítulo 8 de Romanos, verso 10,
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esa justificación de Dios que trajo a nosotros, el espíritu viviendo. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿es un espíritu poderoso? ¿El espíritu de Dios? ¿Sí o no? Le dio vida a Jesús, levantó de los muertos a Jesús. Si ese espíritu que levantó a Jesús, si ese espíritu ahora mora en ustedes, ¿qué va a pasar? Vivificará, dice el verso 11, sus cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Le va a dar vida a sus cuerpos. Hermanos, ¿cómo tenemos que vivir hoy? Guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero repetir eso, con gozo por vivir en obediencia al Señor. Capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, el mundo, todo está esperando a que nosotros vivamos como hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese fue nuestro llamado a la libertad. Y de esta manera tenemos que vivir como hombres libres. Quiero concluir con el capítulo 8. Y hay toda una serie de preguntas retóricas. Estas preguntas retóricas quiere decir que ya tienen su contestación en ellas mismas. Pero quiero leer desde el verso 30. Son varios versos, no los voy a comentar, pero quiero que usted piense, si ha nacido del Espíritu, si vive conforme al Espíritu. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también santificó, y a los que, justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá evitar que vivamos con esta naturaleza? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿De qué cosas está hablando? De vivir conforme a esta nueva naturaleza, dirigidos por el Espíritu Santo. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro. Y me detengo un segundo solamente ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que la voluntad del Padre es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Dice que Jesús intercede por nosotros. Dice que el mismo Espíritu Santo en el capítulo 8 está intercediendo con gemidos indecibles para que se cumpla la voluntad de Dios. Si el Padre tiene esa voluntad, si Jesús murió por nosotros, si el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros para que se realice la voluntad del Padre, ¿quién puede evitar que se cumpla ese propósito de Dios? Nadie. Verso 35. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lea conmigo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, si usted está viviendo conforme a las obras, dice, se ha desligado de Cristo, de la gracia caído. Pero si usted está viviendo conforme al Espíritu, el Espíritu mora en usted, nadie lo puede separar del amor de Cristo. Nadie, aún las pruebas, no lo podrán separar del amor de Cristo, porque usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo, vive en el Espíritu Santo, se goza en obedecer al Señor. Vamos a ponernos en pie y oramos en esta hora agradeciendo al Señor por este momento.
en el que podemos todavía pedirle perdón al Señor, en el que podemos reconciliarnos con Dios y en el que podemos agradecer por la obra que ha hecho en nosotros. Padre, te agradecemos por tu infinito amor. Queremos permanecer firmes en esa libertad. Y no es algo que es nuestro deseo solamente. Este es el propósito del Padre. Y nos ayuda a través del Espíritu. Y Jesús murió para que nosotros podamos vivir de esa manera. Así que nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo, porque ahora el Espíritu está viviendo en nosotros. Hemos hecho morir nuestra carne, nuestro yo. Y ahora, Señor, andamos, vivimos, somos guiados conforme al Espíritu. Pedimos, Señor, que tu iglesia sea de esta manera, viva de esta manera, que lo entendamos aun cuando hemos querido justificarnos para vivir conforme a nuestros deseos. Señor, tú nos hagas ver por tu palabra cómo es esa guianza de tu Espíritu Santo, cómo es ser dirigidos, cómo es la semilla del Espíritu, cómo pensamos y vivimos conforme al Espíritu de Dios. Padre, que esa palabra ahora halle cabida en nuestro corazón, ponga fundamentos y que nos ayude a vivir con ese valor como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.